es el regreso de la vida corporal a la espiritual, es decir, cuando nos vamos de aquí para allá, en el capítulo 3, porque el que estamos viendo ahora, que es el capítulo 7, es el contrario, ¿no? Regreso a la vida corporal. Entonces, él hace esta secuencia metodológica, una secuencia, digamos, lógica, digamos, para pensar, digamos, como en ese proceso de los mismos espíritus, estando allí en el mundo espiritual, en ese periodo de erraticidad. Luego, cómo es eso la encarnación, cómo es el regreso de la vida corporal a espiritual, y después hace las consideraciones a la pluralidad de existencias, los capítulos 4 y 5, que ya los vimos, y posteriormente se centra sobre la vida espírita, o sea, la vida del periodo entre vidas, que es el periodo de erraticidad, como es conocido, desde donde se eligen las pruebas y se programan las reencarnaciones, ¿no? Y por eso entonces viene después el capítulo séptimo, que es en donde estamos, que habla del regreso a la vida corporal. Y ahí vimos en una primera parte todos esos preludios del regreso, y estamos adentrándonos en este subtema que él lo tituló Unión del alma y del cuerpo, ¿no? Dentro de ese subtema, entonces, ya vimos algunas de las preguntas pues que tienen que ver exactamente con el proceso, digamos, de el momento en que se une el espíritu al, al plano biológico, que queda muy claro ahí en esa pregunta que vimos, que es el momento de la concepción. Y entonces viene después una serie de preguntas, inquietudes, donde Kardec va interrogando la espiritualidad sobre lo que ocurre en ese periodo en que se está formando el cuerpo. Y de eso se trata este subtema, para procurar esclarecer cómo está el alma, cómo está el espíritu durante este proceso entre la concepción y el nacimiento. Algo que realmente cuando Kardec hizo todas estas preguntas, pues no existía toda la psicología prenatal como está hoy día desarrollada. No existía toda la tecnología de las ecografías que se realizan a las mamás en embarazo, y que con eso se puede estudiar mucho el comportamiento de los bebés. No se habían hecho todas las investigaciones de regresión de memoria consciente o no al periodo de la vida prenatal, donde varios investigadores han extractado mucha información que realmente concuerda con lo que los espíritus responden aquí a las preguntas que Kardec hiciera. Y entonces, por eso consideramos que estos son los capítulos más interesantes para aprender cómo se procesa la vida desde el mismo momento en que ocurre la fecundación, y cómo el espíritu va tomando ese control de su nuevo cuerpo en esta oportunidad valiosa que Dios le permite, ¿no? Entonces, esta última pregunta, 352, que ya la vimos, fue leída y analizada por Alina Barbosa hace 8 días. Entonces, ahí pues se concluía, digamos, en relación a la recuperación de las facultades, si eran que en el momento de nacer las recobraba plenamente, y ellos responden ahí, el grupo del Espíritu Verdad, obviamente que no, que se van desarrollando en relación a la graduación, como se desarrollan los órganos, ¿no? Entonces ahí vemos esa evolución y esa integración entre el espíritu y la materia en cuanto al desarrollo de los órganos. Por eso es que todos los que tienen facultades notables en las artes, en las ciencias, en la música, etcétera, en ese periodo es que impulsan más el desarrollo de esos órganos que tienen que ver con las aptitudes o con las cualidades o con las áreas que viene el espíritu a desarrollar aquí en el plano físico. Para poner un ejemplo, si son músicos, estimularán
el desarrollo del órgano cerebral en el lado correspondiente, lado derecho, y que tiene que ver con esa simetría funcional cerebral. Entonces, estos órganos, en este caso el cerebro, puede ser más estimulado en la sensibilidad neurológica para desarrollar los compromisos que el espíritu trae. Y así, entonces, viene este proceso poco a poco desarrollándose en la medida que el cuerpo se desarrolla y las facultades se van implementando, ¿no? Entonces, quedamos para la pregunta 353, que le corresponde entonces a Dioselina, por favor, la lectura y la respuesta también de esta pregunta que planteó Kardec. Bueno, buenas noches para todos. La pregunta dice, dado que la unión del espíritu al cuerpo solo se lleva a cabo en forma completa y definitiva después del nacimiento, ¿se puede considerar que el feto tiene alma? Respuesta. El espíritu que debe animarlo existe, en cierto modo, fuera de él. Por consiguiente, para hablar con propiedad, el feto no tiene alma, puesto que la encarnación solo está en vías de operarse. No obstante, se encuentra ligado a la que habrá de tener. Bueno, ahí lo que yo entiendo es que el espíritu tiene un cuerpo, ¿sí? Asignado desde antes de su concepción y está unido al feto por los lazos fluídicos, o sea, el perispíritu. Y se une célula a célula gradualmente y se completa hasta en el momento de su nacimiento. Eso es lo que yo entiendo de eso. Y pues a mí tengo una inquietud también. El espíritu visita a la familia, a los padres, al entorno donde va a nacer antes de la concepción. Gracias. Sí, así es, Dioselina, ¿no? Digamos, eso digamos, nos orientaban en las respuestas cuando se habló de los preludios del regreso, ¿no? Y entonces, pues hay acercamientos, y también lo escribe André Luis en esos capítulos de cómo se reencarna el espíritu de Segismundo en esta obra que plasma un modelo reencarnatorio, como el caso de Segismundo, ¿no? Pero pues aquí, digamos, como ya explicó Celina, pues en esa pregunta que Kardec planteó, pues él está como que precisando esa situación de que si se puede considerar que el feto tiene un alma, ¿no? Pues ya que la unión dice que no es completa y definitiva sino hasta el nacimiento. Y dentro de la respuesta, pues a uno le llama la atención que ahí entre líneas dice que el feto no tiene un alma, pero también explican, es decir, que a pesar de que no tiene un alma, pues hay un espíritu que está designado, está por fuera de él, en cierto modo fuera de él, dice, y como ya se explicó, pues hay un lazo fluídico que está unido a ese cigoto y a ese embrión en desarrollo, ¿no? Entonces, de tal forma que como veíamos en preguntas anteriores, la unión pues aún es débil, pero está en vías de consolidarse para completar el proceso reencarnatorio, ¿no? Total, los derechos a la vida ya están adquiridos desde el momento mismo en que se hace la asignación y se hace la unión del espíritu al nuevo cuerpo, que en este caso es pues el huevo fecundado, ¿no? Entonces es interesante. No sé si alguien tiene alguna reflexión complementaria sobre esta pregunta, sobre esta respuesta, perdón. O queda claro, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos para la pregunta
354, que esta es tal vez una de las preguntas bien interesantes porque es una pregunta muy corta, pero que precisa o tiende a Kardec a que le expliquen cómo es que se entiende esa vida intrauterina, ¿no? Y así generó la pregunta, ¿cómo se explica la vida intrauterina? Esta pregunta le corresponde a Edmeire, pero Edmeire hoy pues se excusó. Sin embargo, por WhatsApp nos envió la respuesta que va a leer ahora Ismael, ¿no? Porque la respuesta, digamos, está ahí, ¿no? Dice, es la vida de la planta que vegeta. El feto vive la vida animal, el hombre posee en sí la vida animal y la vegetal, que cuando éste nace, se completan con la vida espiritual. Entonces, Ismaelito va a leer la explicación que envió Edmeire por WhatsApp a esta pregunta que se le hacíamos asignado de la vez pasada, ¿no? Sí, Fabito. Ella nos explica lo siguiente. Durante la vida intrauterina, tanto el embrión como el feto tienen una vida similar de la planta que vegeta. El niño vive una vida animal. El hombre tiene vida vegetal y animal, que por su nacimiento se complementan con la vida espiritual. El organismo materno proporcionará todos los alimentos para la organización básica del aparato físico, mientras que la forma reducida del espíritu reencarnante actuará como un imán, atrayendo todo para su desarrollo, dando forma constante a su futura manifestación en el escenario de la corteza terrestre. Muy bien, pues muy interesante la reflexión que hace ahí Edmeire, que nos envió por WhatsApp. Eh, pues aquí el mundo espiritual nos está explicando lo que considera en relación a la experiencia del espíritu en el periodo de la vida intrauterina, ¿no? Para muchos, pues que no consideran que, que no hay, digamos, un alma o un espíritu asignado, pues en eso se basan para decir que el ser humano es ser humano desde el momento en que nace, ¿no? Y muchas legislaciones están favoreciendo es precisamente que consideran ciudadano, obviamente al ser que nace y ya tiene un nombre y se registra, y no consideran con derechos frente a la vida a los seres prenatales, ¿no? Esto porque obviamente estas legislaciones de los países proabortistas nunca van a tener en cuenta, cuando son visiones materialistas, la existencia o la preexistencia del alma y en base a eso, pues obviamente no justifican favorecer la vida prenatal, ¿no? Entonces aquí está muy claro, ¿no? Esa vida intrauterina, pues hay una vida que está, dice, como vegetando, está expresando, digamos, la vida animal, pero están todas las facultades del espíritu, y esas facultades, pues, están latentes hasta cuando el niño nace, y entonces empiezan a desarrollarse a través de la interacción con los órganos, como veíamos en la respuesta anterior, ¿no? Aquí hace una aclaración a la palabra feto, ¿no? Esto ya es el traductor, porque dice que los espíritus emplean aquí la palabra nino, infant. No obstante, creemos que el término feto, utilizado en la 353, expresa con mayor claridad el sentido de esta oración. Entonces, por eso se dejó la palabra feto en esta traducción, ¿no? Muy bien. Queda clara esta estado del espíritu en la vida intrauterina, según la respuesta. ¿O hay alguna inquietud, alguna? Sí, buenas noches. Yo soy Luis Germán Hernández. Sí, ¿Puedo
quisiera compartir o pedir una opinión al respecto. Sí, Y es que esa famosa estimulación intrauterina con base en música, con base en juegos, incluso se habla de psicología transpersonal o comunicación transpersonal al feto, como, bueno, a este embrión o a punto de nacer, es válida con respecto a los talentos que pueda tener, o los talentos son simplemente del espíritu como tal. sí, es válida, digamos, porque, digamos, el desarrollo mismo de la psicología prenatal han mostrado cómo estímulos de orden sonoro, por ejemplo, de orden musical, las vibraciones musicales, determinadas músicas, eh, son estimulantes para el desarrollo del sistema nervioso central del embrión y el feto, que es el área o el tejido más prominente en las primeras fases embriofetales. Y entonces todas las facultades del alma, del espíritu, se hacen, digamos, su paso a través de este órgano o de estos órganos del sistema nervioso central, digo porque son su órgano de manifestación, ¿no? Entonces, todos los métodos de estimulación prenatal, hay unos que son musicales, otros son con palabras, es decir, ahí hablan también de los estímulos afectivos, el hecho de hablarle, de la madre hablarle al feto, el hecho de las caricias sobre el vientre, eh, todo eso, digamos que tiene una interacción física, fluídica, anímica y espiritual. Entonces, obviamente, esas técnicas muchas están sobre elementos auditivos, táctiles, etcétera, para poder estimular este desarrollo dentro de la vida intrauterina, ¿no? Ahora, obviamente, si estos estímulos favorecen el desarrollo de los órganos, pues propician, digamos, una mejor instauración, digamos, también de las cualidades del espíritu sobre el embrión y el feto que se está formando, que va a ser su hábitat durante esta existencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, Perdón, ¿será que puedo hacer una preguntita? sí, Carolina. Qué pena, porque van a pensar que no, que nada, pero es que se me olvidó. Tranquila. Digamos que un encarnado tiene su espíritu, tiene su cuerpo, y entre los dos, digamos, tiene el periespíritu, ¿cierto? Sí. Pero el desencarnado, digamos, es espíritu, pero tiene también periespíritu a pesar de que no tiene cuerpo. Claro, sí. Los espíritus que están todos en el plano de raticidad, que es el periodo entre vidas, obviamente tienen su espíritu y su periespíritu, que es el que les da la envoltura, la forma, ¿no? Eh, es precisamente un lazo fluídico del perispíritu el que se une al óvulo fecundado, y a partir de ahí sigue acompañando todo el proceso durante la vida prenatal y postnatal. Ya hay una integración pues mucho mayor, ¿no? Entonces, es con los mecanismos perespirituales que se procesa y se explica la formación embrionaria y fetal, ¿no? Sí, qué pena, muchas gracias. Ok, tranquilo. Entonces, listo, vamos entonces para la siguiente pregunta, la que es la pregunta 355. Esta le corresponde a Josefa Zambrano, que nos acompaña. Por favor, leemos la pregunta y la respuesta también, hacemos el comentario respectivo. Hola, buenas noches a todos. ¿Me oyen bien? ¿Puedes hablar un poquito más duro, Josefa? Buenas noches, ¿me oyen bien? Sí, estamos escuchando. Ok, la pregunta 355. Hay, como la ciencia lo indica, niños que desde el seno materno no son viables. ¿Con qué fin sucede esto? Eso sucede con frecuencia. Dios lo permite a modo de prueba, ya sea para los padres
o bien para el espíritu designado para ocupar ese lugar. Bueno, a lo largo de todos estos días hemos visto cómo efectivamente se trata de pruebas, bien sea para el espíritu reencarnante, bien sea para los padres. Lo que me llama la atención de esta respuesta es que él dice, esto sucede con frecuencia. Y lo constatamos con toda facilidad en nuestras propias vidas, en nuestro entorno. Muchas veces vemos como cuando se es joven esposa, pues se inicia la búsqueda de hijos, pues suele pasar. A veces puede que quede como en el silencio, como disimuladamente, pero suele pasar. La mayoría de todas nosotras, cuando hemos iniciado nuestra vida reproductiva, hemos tenido esas pérdidas. Algunas una vez, 2 veces, otras en mayor cantidad. Lo vemos también en esas madres que son reincidentes en la búsqueda de un embarazo y ocurre una pérdida y otra pérdida y otra pérdida. Bueno, ahí vemos entonces con toda claridad cómo son pruebas más fuertes para ellos. Entonces así realmente sucede con mucha frecuencia y lo constatamos. Sí, así es. Si uno tiene la oportunidad de asistir a los pabellones de ginecobstetricia y los hospitales, con frecuencia se ven situaciones como la que pregunta Kardec ahí, ¿no? Niños que nacen, que no son viables y que pues la madre no comprende por qué no es viable su bebé, ¿no? Y entonces, pues ahí viene la inquietud. La segunda pregunta que dentro de esta pregunta hizo Kardec, ¿no? ¿Con qué fines que sucede eso? O sea, ¿por qué? La ciencia ya lo conoce, lo identifica, le puede poner diagnósticos, etcétera. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Por qué sucede eso? Y ya es buscando una respuesta espiritual, ¿no? Entonces, como Dios es la causa primera de todas las cosas, la inteligencia suprema, obviamente está dentro de su justicia, su bondad, su misericordia. Entonces, ahí, dentro de la respuesta, está la causa de Dios, ¿no? Dios lo permite a modo de prueba. Entonces, ¿quién está siendo probado en estas situaciones? Los padres, o sea, no solamente la madre, el padre, porque hemos visto sufrir padres ante la pérdida del hijo de una forma muy, muy sensible, ¿no? A veces, no solo para los padres, sino como dice ahí en la segunda parte de la respuesta, para el espíritu que estaba asignado a ocupar ese lugar y que por alguna razón de tener una causa espiritual, que ese espíritu pase por esa prueba, porque tenía la oportunidad de vivir y de pronto se malogró por alguna circunstancia y no fue viable al final del embarazo, ¿no? O al momento de nacer, ¿no? Entonces son situaciones que muchas veces no se comprenden, no se comprenden. Para comentarles algo de un caso que pasó hoy precisamente en el hospital donde trabajo, como a las 3:30, 4 de la tarde, me llamaron para asistir a un caso, ¿no? Y entonces era una mamá de 24 años que había perdido su bebé a las 23 semanas de vida. Pero como fue remitida, pues ellos estaban en su casa y empezaron las contracciones así prematuras porque a las 23 semanas apenas estaba por encima de la mitad del embarazo. Y entonces se vino, el bebé llegó ya prácticamente al hospital. El bebé estaba por fuera, un bebé muy pequeño porque son apenas de 23 semanas. Y el padre lo sostenía en las manos. Lo sostenía en las manos. El bebé, la mamá lo vio, el papá obviamente también. El niño, el bebecito, un feto, pues es un feto. Pues él logró gritar, digamos, es decir, hacer un sonido, digamos, con su aparato fonador, pero
obviamente cuando ingresa y es atendido ya en la sala de ginecostetricia, pues tienen que cortarle el cordón y etcétera, pero los pulmones de un bebé tan prematuro, porque apenas pesaba 515 gramos, entonces esos pulmones de un bebé tan prematuro son inmaduros y esos pulmones no pueden inflarse y desinflarse porque les falta una sustancia, digamos, que solamente se desarrolla entre el séptimo mes de embarazo y el noveno mes. Entonces, como no tienen esa sustancia, digamos, los pulmones no se han desarrollado, entonces se colapsan y entonces no pueden, digamos, tener el intercambio de oxígeno y, ni siquiera en las unidades neonatales de cuidado de intensivo neonatal pueden ser viables estos bebés. Entonces, ellos, obviamente los padres no comprendían pues, por qué había pasado eso, ¿no? Y habían otras circunstancias allí, ¿no? Digamos que ya había experimentado un hematoma dentro entre la placenta y la matriz, y que son desencadenantes, digamos, para estos partos pretérminos, donde los niños no son viables. Y entonces, en este caso, pues, analizando esta respuesta, vemos que pues obviamente es una prueba, ¿no? Y eso explicamos nosotros para los padres esta tarde ahí cuando hablábamos con ellos, que estas circunstancias, a pesar de que la medicina no puede explicar muchas veces todos los detalles del por qué eso ocurre, solamente Dios sabe estas circunstancias y son pruebas que Él nos coloca o que les coloca a ellos, les explicamos, para salir adelante o para superar determinadas situaciones o para unirse más como pareja muchas veces para sobrepasar estas circunstancias, ¿no? Entonces, espiritualmente habrán razones especiales en el caso de este espíritu que pasa con un periodo tan corto y vuelve otra vez al plano espiritual. Entonces son situaciones que, como dice ahí, suceden con frecuencia. Es una realidad, ¿no? Que se experimenta. Y lo importante es que los padres tengan una comprensión espiritual del hecho y una sustentación moral que les ayude a superar esta fase mientras se fortalece la fe. Les hablábamos a ellos por la tarde también sobre la fe en Dios, que les ayuda a superar estas pruebas difíciles ante lo que habían vivido directamente ellos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que es la 356, le corresponde a Augusto. Fabio, Sí. ¿me permite una preguntita? Sí, Daniel. Este niño, el que hoy falleció con 23 semanas de gestación, ese espíritu tendría sería como, digámoslo así, consciente de un sufrimiento. Él sentiría un sufrimiento, un dolor a esa temprana edad de 23 semanas. Pues como ellos están en proceso el proceso encarnatorio se está dando, ¿no es cierto? Ellos ya se han ligado al óvulo que se fecundó y están comandando el proceso. Pero como dicen allí en otras partes de esta respuesta de los espíritus, no están, digamos, metidos dentro del embrión, sino están alrededor de él, digamos, unidos por su lazo perispiritual, ayudando a comandar este proceso. Entonces, obviamente, él sabe, en la conciencia, digamos, de preparatoria para esta experiencia, él sabe que va a tener una experiencia corta. Las causas de esa experiencia corta pues son diversas, digamos, dentro de la vida espiritual o la vida de los espíritus, y obviamente pues debe experimentar algún tipo de sensación en su alma por la pérdida de esta nueva
existencia o por esta oportunidad, que aunque él puede saber que era para los juntos, él sabe que sus padres van a tener la prueba y él también va a participar de esa misma prueba. Entonces, obviamente, debe tener alguna sensación en su alma, pues puede ser dolor o sufrimiento, digamos, en el nivel que le corresponda, por la causa de no poder llevar a buen término su vida prenatal y obviamente el resto de su existencia, ¿no? Entonces, estos son aprendizajes para los espíritus reencarnantes, que muchas veces hacen ensayos de este tipo para después poder nacer, digamos, a la vida y tener toda su experiencia de vida como corresponde. Y seguramente estas probaciones de experiencias cortas ya no serán más necesarias para un espíritu que ha pasado por los procesos de expiatorios y de reparación, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces la pregunta 356, Augusto Prada, por favor. Bueno, pregunta 356. ¿Hay niños muertos que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu? Sí. Sí los hay, que nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo. Nada debía cumplirse en relación con ellos. En tal caso, ese niño solo vino por los padres. Muy bien, ¿cómo entendemos esto? ¿O tiene otras dos complementarias? Sí, pero vamos por preguntas, porque cada pregunta y cada respuesta tiene su propia, digamos, reflexión, ¿no? Bueno, sí, en este caso, pues es directamente con los padres que viene a una prueba de ellos, ¿no? O sea, pues no hay espíritu ahí. Ningún espíritu está cumpliendo una parte en ese sentido de que pronto él salga como en la pregunta anterior, que tenga situaciones que le van a hacer sufrir, sino es simplemente para los padres generalmente, o una de las causas de eso son porque en vidas anteriores quizás no quisieron a los niños o abortaban, entonces en esta oportunidad les dan esos deseos de ser padres y aquí es donde le hacen la prueba. Si usted no quería niños, pues tómenlo, lleve. Esa es más o menos mi comentario. Sí. Yo tengo una preguntita. Sí, Carolina. Bueno, dice, hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu. Entonces, digamos, yo entiendo que el proceso de encarnación se produce en el momento en que el cigoto, digamos, en que el óvulo es fecundado, ¿cierto? Sí. Ahí empieza ya, digamos, ya hay un cuerpo asignado a ese espíritu. Sí. Ya hay una encarnación, aunque no ha nacido. ¿Cierto? Sí. Entonces, dice, sí, los hay que nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo, pero ya tuvo el cuerpo, fue que le duró muy poquito. Sí. Incluso no alcanzó a nacer. Yo he visto muchos casos de gente que llega al mes 9, o bueno, al último mes o al penúltimo mes, y pierden el niño en ese momento. Entonces, pues, estuvo encarnado sin nacer 8 o 9 meses. Entonces, porque dice, sí, los hay que nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo, sí, definitivamente estuvo el espíritu en el cuerpo. Precisamente esta respuesta es muy interesante porque es que nosotros veníamos en las preguntas anteriores estudiando cuándo se une el espíritu a la materia. Entonces empiezan diciendo que en el momento de la concepción y de ahí para adelante vienen, es decir, bajo esta hipótesis desarrollando todo el proceso de la vida intrauterina y de las experiencias del espíritu en la vida intrauterina, etcétera, etcétera. Pero aquí Kardec entonces pregunta que si hay niños que nacieron muertos que no tienen destinado a ningún espíritu. Y entonces
ahí este es algo que le dejo para pensar mucho inicialmente, porque dicen sí que sí hay niños que nacieron muertos y que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu. ¿Cómo se procesó ese proceso, ese desarrollo fetal? No tenía un espíritu sin ningún fluido periespiritual de un espíritu reencarnante se unió en este momento de la fecundación. Entonces, ¿cómo se desarrolló ese embrión y ese feto? Esa es la inquietud. Y esa era la pregunta que les iba a hacer para dejarles de tarea, porque en realidad es algo bien interesante esta pregunta y otras que vienen ahora, porque nos pone a reflexionar, ¿no? Y Kardec, mire el nivel de preguntas y de complejidad que colocaba al grupo Espíritu de Verdad a responderlas, ¿no? Pero pues como estos son espíritus de sabiduría y de mucha conocimiento aquí dentro de la humanidad, pues eso, como dicen, se las saben todas, ¿no? O sea, cuando él pregunta que si hay niños que nacieron muertos y que no tienen ningún espíritu destinado, sí, eso ocurre. Eso ocurre. Que son las excepciones, pueden ser, pero que los hay, ¿no? Nunca tuvieron un espíritu designado para su cuerpo. La inquietud, ¿sí? Yo. A ver, Anita iba a preguntar y alguien más. Sí, yo le iba a hacer una persona que tuvo un embarazo semejante, pero cuando ya se dio el momento del nacimiento, esa criatura no tenía forma. Y es lo que llaman pues embarazos fantasmas. No sé, así le llamaban, digámoslo, ese caso lo conocí en mi entorno de trabajo, ¿sí? Ese fue un caso. No tenía forma el bebé, la criatura, y le decían que era un embarazo fantasma. Y yo pienso pues que ahí no, al no tener espíritu, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo va a haber un modelo? ¿Sí? Simplemente será una bola o algo de carne allí, no sé. Y conocí Bueno, antes otro de que pases al otro caso, para explicar un poco para todos lo que estás diciendo, Sí. es decir, esos embarazos que son como una bola, hay unos embarazos dentro del área de la ginecobstetricia que se conocen como embarazos molares, ¿no? Y es que no se forma un embrión, sino se forma una masa, digamos que es denominada una mola, y es una masa de tejidos embrionarios, pero no tiene una forma de embrión, ni de feto, ni nada. Y eso, pues, obviamente tiene un periodo muy corto y hay que hacer una intervención ginecológica para estabilizar la madre, ¿no? Porque no es pero no es el caso que está narrando aquí, porque este caso de la pregunta y la respuesta sí es de un niño que se formó y porque dice niños nacidos muertos, o sea, el niño estaba formado, pero nació muerto, pero no tenía un espíritu asignado ahí. En los embarazos molares tampoco hay un espíritu asignado porque no existen, pero Fabio. es diferente en este caso, ¿no? La segunda inquietud que tenía Anita Velázquez, ¿cuál es? Bueno, la segunda inquietud es una amiga mía, estaba embarazada, ¿sí? Llegó hasta cierto periodo de gestación, digamos que los 8 meses, y dejó de sentir el bebé, ¿cierto? Al cabo de 2, 3 días, al ver que no lo sentía, pues miró el médico, pues el bebé estaba muerto en el vientre. Se lo sacaron, le indujeron el parto. Conocí varios casos así. Ella renegó tanto de Dios por ese embarazo, que ese bebé que ha perdido, y pues yo le dije, no reniegue tanto, a lo mejor no sabemos qué es lo que pasa, ¿cierto? Y al cabo de un poco tiempo, ya no tuvo un bebé, quedó embarazada de 2 mellizos. Le vinieron 2 como regalo.
¿sí? O sea, una prueba subsanó la otra. Claro. Y digamos, en el caso que están narrando, que fue como hasta los 8 meses, ya se llama un óbito fetal, cuando se mueren dentro del seno materno, ¿no? Pero ese caso tenía un espíritu, digamos, designado porque estuvo vivo también hasta X tiempo y después, obviamente, murió intrauterinamente, ¿no? Entonces, pero volviendo a la pregunta, esta pregunta No es el caso. es que no es el caso. Estos son de niños que nacieron muertos que no tenían un espíritu designado, ¿no? ¿Alguien más iba a preguntar? Pues Sí, yo Fabio. A ver. es que acá dice que hay niños nacidos, o sea, que cumplieron su etapa de gestación. Sí, claro, O sea, nacieron. pero en este caso, pues si no tenían espíritu, ¿cómo puede llamar a uno? ¿Qué nombre? Porque no es un niño, porque un niño debería tener, no es un ser humano, digamos, ¿no? porque si no tiene espíritu y lo que lo hace a uno humano es el espíritu, entonces no sé. Sí, en relación a lo que dice Anita, ahí más adelante ahorita encontraremos unas respuestas que se relacionan a esta inquietud, pero digamos, hay razones que explican el porqué de estas situaciones así, ¿no? Porque, ¿cómo es que un niño que nace muerto no tiene un espíritu asignado? Entonces, esos casos ocurren y están allí revelados aquí por el libro de los espíritus, ¿no? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí, Fabio. Sí, Fabio, yo. Alina, y después la otra persona. Ok. Estamos hablando de que el niño nace, pero nace muerto, porque no tiene espíritu asignado. Estoy clara en esa situación, pero entonces la inquietud es lo mismo. Si no había espíritu asignado, ¿de qué forma, o sea, qué movía al feto dentro del útero? Porque tiene movimiento, la madre siente los movimientos. Si llevó el embarazo hasta lo último y dio a luz, el niño nace muerto. O sea, la inquietud mía era, si no tenía espíritu asignado, ¿quién aportaba fluido para poder mover el feto dentro del útero de la madre? Muy buena pregunta, sí. Fabio. A ver, vamos con esta pregunta para procurar, digamos, aclarar algo, porque antes de seguir a la siguiente. Dentro de ese análisis, muy importante hacerlo, entonces, que una vez le preguntamos a Raúl Teixeira, hablando de estos temas, y le preguntamos una situación así parecida. Entonces, él nos esclarecía que cuando estas cosas ocurren, porque si no hay un espíritu asignado, entonces la pregunta fundamental es, ¿quién dirige ese moldeamiento embriofetal? Es decir, la función que tiene el perispíritu como modelo organizador biológico. Esa es una de las funciones del perispíritu, servir de modelo organizador biológico. Y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, en esta aula virtual, que tenemos un perispíritu, que pasamos por la vida prenatal, que nos unimos al óvulo de nuestra madre y al espermatozoide de nuestro padre, a partir de ahí nuestro fluido periespiritual se unió y la función de nuestro periespíritu, la función de modelo organización biológico, empezó a funcionar allí para organizar biológicamente todos los órganos y tejidos de tal forma que se forma el cuerpo que necesitamos en esta existencia. Entonces, ese es el proceso normal que debe ocurrir. Pero si no hay un espíritu que imprima esa función de modelo organizador biológico, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos casos? Porque no hay un espíritu asignado. Entonces, lo que se aclaraba en esa vez, digamos, con Roberto Teixeira, es que había o hay en estos casos el proceso del desarrollo fetal utiliza los moldes
que hay en los registros periespirituales de la madre para poder, digamos, formar el embrión en el feto, pero obviamente no hay un espíritu asignado, por lo tanto nace muerto, ¿no? La vitalidad obviamente viene a través de la sangre, de la placenta y, digamos, el estímulo, digamos, así vibratorio, lo está aportando la madre con los moldes, digamos, que tiene en su periespíritu en relación a esos registros embriofetales que todos cargamos en nuestros archivos periespirituales. Es una explicación que nos daba Raúl Teixeira para comprender estos casos que realmente son mucho más complejos, digamos, de ver desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿Quién era que iba a preguntar más? Yo, Blanca Nubia, Fabi. Blanca Nubia. Quedé más confundida con la explicación. Ajá. Porque si nos han dicho que antes de que ocurra el embarazo, ya el espíritu está preparado para el cuerpo que viene a reencarnar. Entonces, hay la confusión acá de que diga que no había un espíritu para ese cuerpo, para ese niño. Claro, Blanca Nubia, pero es que lo que ocurre es que aquí estamos hablando de excepciones, ¿no? Son casos excepcionales. Todo lo otro que hemos aprendido están en relación al proceso normal que siempre ocurre. Lo que está escrito por André Luis en el caso de la reencarnación de Segismundo, lo que está escrito acá entre el libro de Espíritus, en todo este proceso es una realidad. Pero aquí están hablando de una excepción, ¿no? Una excepción. Bueno, pero una preguntita, Fabio. Entonces, ¿qué pasa si la madre de ese feto o no feto decide abortar? Digamos que como no existía, el castigo es, no, la intención es lo que vale. Claro, ahí pues, es decir, obviamente no tendrá, digamos, un compromiso sobre otro espíritu, porque no hay espíritu ahí en ese desarrollo, ¿no? Pero ahí ya mezclamos, claro, unas cosas y otras, y en ese caso, pues no habrá responsabilidad sobre la vida de otro espíritu, porque no hay espíritu asignado allí, ¿no? Me gustaría dar una opinión sobre... Perdón, pero igual, si es una prueba para la madre, pues no la está cumpliendo, si aborta. Porque si es una prueba tener un niño que no va a nacer sin espíritu y pues no está cumpliendo con eso, porque si lo aborta, claro, entonces... asume la responsabilidad espiritual por la decisión que toma, ¿no? Porque de todos modos está definiendo sobre sí misma y sobre el ser, digamos, que está gestando, ¿no? Así no tenga espíritu. Lo que pasa es que esta reflexión las hacemos nosotros aquí porque conocemos de la doctrina espírita y de estos casos, ¿no? Pero allá afuera, digamos, ni idea tienen de que hay espíritus asignados a los fetos o a los embriones que están abortando y todo eso, ¿no? O a las decisiones que las mismas mujeres toman amparadas bajo la legislación que hoy tenemos aquí en Colombia, ¿no? A ver, ¿quién más? Augusto iba a hacer... quisiera como, de pronto es como mi opinión, se está hablando de la forma que tiene el bebé, que no tiene espíritu asignado, que por qué toma una forma si no hay un perispíritu que actúe. Yo pienso que la posibilidad es también de lo que se llamaría la herencia genética de los padres. Sí, pero la genética, sí, puede influir obviamente, pero la genética de todos modos no explica todo el desarrollo embriofetal. No lo explica todo. O sea, hay unas limitaciones ahí que precisamente las líneas de campo de fuerza del perispíritu es lo que permite organizar multidimensionalmente todos los tejidos y órganos en ese desarrollo acelerado exponencial que tiene
las células y los tejidos de un embrión, de un feto, ¿no? Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Esa 356 tiene dos preguntas, ¿no? Entonces, Augusto, por favor. Fabio quería dar una opinión de pronto que nos puede ayudar. Y no sé qué opinas de eso. Sí. Ahora decían que el movimiento del feto, si no se le ha asignado espíritu, no podemos también por analogía revisar el tema de las plantas, que las plantas no tienen espíritu, pero tienen, están animadas por el fluido cósmico. Y lo mismo pasa con los órganos, que tienen movimiento. Claro, sí, de todos modos, las plantas tienen un principio, digamos, espiritual allí, ¿no? Digamos, algo que las anima en su nivel organizacional, ¿no? Entonces, obviamente, desde que son células vivas como tal, un embrión o un feto, así no tenga espíritu asignado, está compuesto por una cantidad de miles de millones de células que están vivas. Y esa vitalidad tienen no solamente el componente orgánico, tienen el componente fluídico, del fluido vital, y que sustenta la vida de esas células. Eso tiene que ser así porque no se pueden, digamos, obviamente derogar estos principios, ¿no? Pero, digamos, lo que le falta es el elemento espiritual para completar, digamos, la multidimensionalidad de lo que llamaríamos un ser humano integral, ¿no? Muy bien, adelante, Augusto. Augusto. Sí, señor. Bueno, la 356A dice, ¿un ser de esa naturaleza puede llegar hasta el final de la gestación? Sí, a veces, pero en ese caso no vive. Claro, cuando están diciendo un ser de esa naturaleza, se está refiriendo al planteamiento de la pregunta anterior, ¿no? O sea, sí. Ok. ¿Y la 356B? 356B. Así pues, todo niño que sobrevive a su nacimiento tiene necesariamente un espíritu encarnado en él. ¿Qué sería sin un espíritu? No sería un ser humano. En este caso, pues ya no se refiere a la pregunta 356 exactamente, porque aquí sí hay espíritu. O sea, es independiente de la pregunta anterior. En el anterior, no, el niño nace, pero nunca hubo un espíritu asignado. Aquí quiere decir de que si sobrevive, es porque sí tiene un espíritu asignado. Exactamente. Y mire que la respuesta que dan ahí tiene que ver con algo que comentaba Anita Salcedo en relación de que, pues claro, no sería un ser humano, obviamente, y aquí lo están corroborando la respuesta de los espíritus, ¿no? Porque para ser un ser humano tiene que tener la integralidad de la parte física, la parte periespiritual y su parte espiritual, ¿no? Esos tres niveles que son la multidimensionalidad de un ser humano. Entonces, ¿qué sería si un espíritu? Pues no sería un ser humano, porque no lo puede ser, ¿no? Muy bien, estas preguntas y respuestas complementarias nos dan un poco más de claridad, ¿no? Entonces vamos para la siguiente pregunta, la 357, que le corresponde a Carlos Arturo Rueda, por favor. Perdóname, Fabio. ¿Sí? Qué pena. Es una preguntita porque yo tengo entendido que hay mujeres que tienen como embarazos psicológicos. O sea, sí, piensan que se llaman pseudoembarazos. Se llaman pseudoembarazos, ¿no? Sería como una analogía ese tipo de embarazo en lo espiritual. No, pero es que los pseudoembarazos, lo que ocurre es que hay una distensión abdominal y puede haber hasta amenorrea, es decir, la mujer no tiene menstruaciones. Entonces, como no tiene menstruaciones y tiene el embarazo más, el abdomen un poco más distendido, voluminoso,
pues se cree, y ella cree psicológicamente que está en embarazo, porque son mujeres que quieren estar en embarazo, pero no pueden, entonces desarrollan una fuerza tal que generan un estado en ese sentido, y entonces hemos visto casos así, de mujeres que están convencidas que están en embarazo y se toma una ecografía, no sale nada, pero doctor, por favor, hágame otra ecografía porque es que yo sé que estoy de embarazo, yo sé que tengo un bebé, siento que se mueve, se le toma el embarazo, nada, no tienen, digamos, ningún embarazo, pero psicológicamente lo creen, y como no menstruan y tienen un crecimiento, digamos, abdominal, pero son los efectos psicoquinéticos de la mente sobre el cuerpo, por Exacto, por eso pregunto. la ideación fija que tienen de quedar en embarazo. Entonces, a veces necesitan estas señoras, estas mujeres, estas pacientes necesitan un apoyo psicológico profundo, ¿no? También. Exacto, por eso preguntaba, porque realmente en este caso que estamos viendo, el embarazo, digamos, no hay un espíritu que anime ese cuerpo, pero el cuerpo está animado, y está animado por el mismo espíritu de la madre, según entendí en la explicación. Entonces, es como una analogía espiritual de lo que pasa en la parte física, porque, digamos, el espíritu viene sin memoria, porque tuvieron que borrársela, pero seguramente tiene como esta determinación, por decirlo así, y hasta que llega el momento de que se da cuenta que no es. Fabio, sí. ¿Estos son parecidos a los embarazos ectópicos? No, son diferentes. Los ectópicos son embarazos que ocurren por fuera de la cavidad intrauterina. Ectópico significa ec, hacia afuera, y topos, lugar. Están por fuera del lugar que deberían estar. Entonces, por ejemplo, se quedan atrapados en la trompa uterina, y cuando empiezan a crecer, pues como no es el lugar, se rompe la trompa, y por eso tienen que operarlas para quitarle la trompa y retirar, digamos, lo que quedó destruido por la ruptura, digamos, que al crecer produce el embrión sobre la trompa, ¿no? Entonces son embarazos diferentes. Había un espíritu allí que estaba encarnando en un tiempo tan corto, que es cuestión de una semana, 8 días, una cosa así, o un poco más, unas semanas más, pero como no es el lugar, entonces no es viable. El espíritu seguramente es consciente que son periodos muy cortos de existencia, y es una prueba profunda para la madre, porque aparte de que sabe que es un embarazo no viable, tiene que pasar por la prueba de la cirugía y perder una trompa que a través de ese lado, bien sea el izquierdo o el derecho, pues nunca va a poder migrar los óvulos de ese ovario, de ese lado, que son los que pasan a través de la trompa uterina para llegar a la cavidad de la matriz, ¿no? Entonces, ya son otros casos también, pues, pero que tienen que ver, pues, con reencarnación muy corta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta 357, Carlos Arturo Rueda. Con mucho gusto. ¿Cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Nos responde el mundo espiritual. Una existencia nula que tendrá que recomenzar. Ahí, como nos dice la pregunta anterior, la 356, puede ser una prueba para los padres, ¿no? Pero la mayoría de veces, yo cito una parte que hay en el libro de Nuestro Hogar, cuando un espíritu de una mujer que fue médico en la tierra, practicaba abortos, tenía un compromiso por esta acción y tenía varios puntos negros detrás de ella. André Luis la quería ayudar, pero el mentor espiritual le explicó a André Luis que este espíritu todavía tenía que estar mucho tiempo allí, en el umbral o en fin, donde tenía que espiar, por el compromiso adquirido. Él y todos los espíritus que se involucraron
en este aborto, la madre, el que dio el medicamento, en fin, etc. ¿Qué le provocaron a este espíritu? Una existencia nula, que tendría que recomenzar. O sea que interrumpieron la voluntad de Dios para el adelantamiento de este espíritu. Nos da un claro ejemplo de la cadena de compromisos que se adquieren, a veces involuntarios, simplemente por el que vende ese producto, ¿no? Y viene a colación, pues, en esta pregunta que es muy importante, porque el espíritu tendrá una existencia nula y tiene que comenzar. Entonces, le retrasaron totalmente este adelanto. Gracias. Ok, Carlos Arturo. De todos modos, aquí tenemos que analizar algo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque Kardec es muy preciso, muy lógico, y él razonaba con mucha precisión cada una de las preguntas que hacía, ¿no? Y ustedes ven ahí que la estructura de la pregunta dice, ¿cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Punto. Al aborto no le puso adjetivo. Se está refiriendo al aborto. ¿Cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Aquí no está hablando del aborto, está hablando del aborto en general, no está hablando del aborto provocado. Puede estarse refiriendo al aborto espontáneo, porque los abortos pueden ser espontáneos, que son las causas naturales, o el provocado, que tiene las causas morales por las decisiones de la madre, del padre y todos los que influyen, digamos, para que eso ocurra. Entonces, Kardec, en esta primera pregunta del aborto, que ya entra al tema del aborto, entonces solamente hace la pregunta general, ¿cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Y aquí no lo está tipificando si es el aborto intencional, si es el aborto natural, sino simplemente el aborto. Entonces, como ya bien explicó Carlos Arturo, pues para el aborto, cualquiera que sea para el espíritu, pues la existencia es nula y tendrá que volver a comenzar. De hecho, a veces tienen que intentarlo varias veces, digamos, para volver otra vez al escenario de la vida, ¿no? Una de las causas que hemos leído entre la literatura espírita es precisamente que son espíritus que han desdeñado la vida, se han suicidado y ahora están tratando de reencarnar nuevamente para reparar, digamos, las situaciones, y el hecho de pasar por varias situaciones de abortos espontáneos o provocados, estos espíritus hacen inmersiones cortas para aprender a valorar la vida y son rechazados por causas naturales o intencionales, y entonces ahí, en ese ir y venir, el espíritu aprende el valor de la vida en estas inmersiones cortas en el plano biológico, ¿no? Entonces miremos que esta pregunta habla en general del aborto sin colocarle un adjetivo. Y entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, que le corresponde a Carolina. Por favor, leernos esta pregunta. Sí, señor. El aborto provocado es un crimen, sea cual fuere el periodo de la gestación en el que se lo realice, Siempre se comete un crimen desde el momento en que transgredís la ley de Dios. La madre u otra persona siempre comete un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca, porque le impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo. Sí, pues eso sí es clarísimo, ¿no? Como en toda la filosofía espírita, la intención y la transgresión de la ley divina es el problema, ¿no? Entonces, a mí me parece claro, no sé si alguien quiere añadir algo. Sí, mira, entonces démonos cuenta que la pregunta anterior se refería al aborto, sin ponerle adjetivo. Entonces estaba en general. Démonos cuenta que aquí Kardec ya coloca el adjetivo al aborto, el aborto provocado. Aquí ya preguntó específicamente sobre el aborto provocado. Aquí no está preguntando sobre los abortos espontáneos, que tienen causas naturales,
una mamá que se cayó, una mamá que tuvo una infección, una mamá que tiene una incompetencia cervical en el cuello y entonces no puede sostenerse allí, adentro el embrión. Es decir, causas naturales, causas naturales. En este caso es una causa moral porque es por una decisión provocada por alguien. Hay una intención de alguien de generar el aborto, de terminar una vida. Y esa pues, la más responsable obviamente es la madre, pero guardan responsabilidades proporcionalmente importantes. El padre que fue que indujo o está sustentando esa decisión, el médico que hace el aborto, las enfermeras, la auxiliar que pasa las pinzas, la instrumental, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen una responsabilidad compartida. Obviamente, mayor quien toma la decisión final para que eso ocurra. Y entonces, por eso dice ahí que siempre será un crimen. No importa el periodo de gestación en que se realice, y consideramos que esta pregunta inclusive se proyecta en el tiempo, digamos, en contra de las legislaciones actuales, ¿no? Que consideran digamos, obviamente hablan de que cuando eso en el preembrión, entonces no habría, digamos, ningún problema, ¿no? Pero resulta que hay sustancias que se toman, digamos, las madres que no quieren tener un hijo, después de que han tenido una relación, y seguramente si hay o no hay, se toman, digamos, esa determinada droga. Pero si ya hay un óvulo fecundado y hay un espíritu asignado, va a pasar por ese proceso, así sea un periodo muy, muy corto, pero entonces siempre hay una responsabilidad por la intencionalidad que se tenga en ese sentido, ¿no? Y por eso los espíritus aclaran, la madre u otra persona. ¿Cuál otra persona se refiere? El padre, el médico, el vecino, el amigo, la amiga, etcétera, etcétera, el familiar o lo que sea, tiene responsabilidad compartida, porque están comprometiéndose colectivamente en ese sentido. Las legislaciones actuales hablan de un delito que se llama concierto para delinquir, y eso es una agravación del delito, ¿no? Resulta que espiritualmente, mire que esto tiene también un sentido, ¿no? Porque, digamos, cuando es más de uno, hay un compromiso entre varios, digamos, cuando deciden acabar, digamos, con la vida de los seres humanos. Y ahora, pues, ni pensar en todos los países que tienen realmente aprobado el aborto, donde es legal y donde hay clínicas enteras, estados enteros que es decir, lo practican, digamos, diariamente, cantidades de abortos, el compromiso espiritual que están teniendo frente a estas leyes de Dios. No desconocen esas grandes responsabilidades que tienen y que adquieren, ¿no? Fabio, una pregunta. Sí, Juan. También yo creo que aquí tenemos que hablar acerca de la responsabilidad cuando se refiere a, por ejemplo, países como la India, niñas que son violadas, que hasta ahora están entrando en la pubertad y quedan embarazadas, niñas que no pueden ser madres, ¿sí me entiende? O mujeres que son violadas y no quieren tener un hijo de su violador. Entonces creo que hay varios casos en que esta cuestión del aborto, además de ser una decisión propia, a veces no ni siquiera hay poder de decisión si es una niña de 7, 8, 10 años o lo que sea. O sea, los padres que deciden por una niña, será una prueba que ese espíritu tiene, pero digamos, hay casos en que no sé hasta qué punto un aborto sea justificable o no. Ahorita en las preguntas que hizo Kardec, ahí está, digamos, cuándo se justifica
desde el punto de vista espiritual, pero digamos, ninguno de los casos, así sea por cosas trágicas, violaciones, etcétera, etcétera, tiene una justificación ante la ley de Dios de terminar con la vida de un ser humano, porque así venga por esas causas. Obviamente, lo que la sociedad tiene que trabajar moralmente es para impedir que esos hechos sucedan, porque la protección de la vida de los seres humanos es un bien que está cobijado constitucionalmente en todos los países, pero los comportamientos morales son los que generan muchas problemáticas de estas, de violaciones, etcétera, etcétera. Y entonces cuando son menores de edad, pues quienes vienen a decidir muchas veces son los padres, obviamente, porque en las legislaciones no está muchas veces contemplado esas decisiones, tiene que haber un tutor ahí que decide, y generalmente son los padres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las cosas que vemos desde este plano de la vida, muchas cosas de esas son terribles, ¿no? Pero tienen un trasfondo espiritual, y no es que eso justifique los hechos trágicos que están ocurriendo en nuestra sociedad o en diferentes países, pero cuando nuestra humanidad evolucione más moralmente, esos hechos dejarán de existir porque las personas que los cometen ya no los cometerán porque tendrán una mayor conciencia moral de sus actos. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente, porque vamos a aclarar parte de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos, Fiordalisa, por favor, nos lees esta pregunta y la respuesta respectiva. Bien. Preguntó Kardec a los espíritus. En los casos en que la vida de la madre corre peligro si el niño nace, ¿es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre? O sea, él preguntaba que si en el momento del nacimiento surge alguna complicación, que la vida de la madre esté en peligro, que en ese caso entonces, si se considera violatorio la ley de Dios, sacrificar al niño y permitir que la madre continúe la vida. Entonces, contestaron los espíritus, es preferible sacrificar al ser que no existe antes que al que existe. Es decir, los espíritus respondieron que es considerable, ¿verdad? Es preferible sacrificar al niño que todavía no ha nacido y permitir que la madre siga viviendo porque ella puede volver a embarazarse de nuevo y hasta se ha dado caso que ese mismo espíritu vuelva a través de ella. Y claro, en esos casos no deja de ser una prueba para ese espíritu. Gracias. Así es, ¿no? Y entonces, pues aquí, con esta pregunta, esta respuesta como que se complementa un poco a las inquietudes que estábamos analizando antes, ¿no? Porque aquí uno dice, bueno, pues obviamente el aborto no está justificado, digamos, decían antes, en ningún periodo, ¿sí? Pero aquí están hablando que en los casos en que la vida de la madre corre peligro, si el niño nace, ¿cuándo la vida de una madre corre peligro? Si el niño nace. Es decir, hay una enfermedad, y ese es como el ejemplo más típico para comprender esta situación. Hay una enfermedad que es la preeclampsia. La preeclampsia en el embarazo es una enfermedad de las más graves que pueden ocurrir porque puede evolucionar a eclampsia, la madre convulsiona y hay un trastorno, digamos, de varios órganos internos en la madre. El bebé se puede morir, la mamá se puede morir. Y muchos han ocurrido así cuando no son tratados oportunamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, cuando es detectado tempranamente, y hoy día existen muchas formas de detectar tempranamente la aparición de esos signos de la preeclampsia en la parte clínica y paraclínica, es decir, con signos que la madre va experimentando por aumento de la presión, por retención de líquidos, por
alteración en ciertas funciones de ciertos órganos y que permiten detectarlo tempranamente. Estos embarazos, digamos, no se pueden dejar que terminen hasta las 40 semanas, porque si eso pasa, como la preeclampsia, digamos, un problema, digamos, que hay también en la placenta, está eliminando unas sustancias que elevan la presión y van dañando el hígado, los órganos, pueden complicar, digamos, el metabolismo de la madre y llevarlas a una muerte, digamos, inminente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, la solución es desembarazar lo más temprano posible a la madre. Así sea que no tenga todas las semanas, obviamente, si es a las 32 semanas, a las 33, obviamente le falta 8 semanas y sin embargo, por lo menos da tiempo de hacerle algo que se utiliza mucho entre los servicios de ginecobstetricia, es la maduración pulmonar, para que cuando el niño nazca ya por lo menos no tenga el problema de que no le funcionen bien los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Se ha visto que cuando se hacen estas intervenciones tempranas, pues se salva la madre. Se salva la madre porque en las cesáreas que hacen para ello, obviamente extraen el bebé va para las unidades de cuidado neonatal intensivo y la placenta, que era la que estaba produciendo las sustancias que generan la toxemia de la madre, ¿no? Y entonces se salva la madre y hay la probabilidad de que se salve el niño. Hay la probabilidad de que se salve el niño, porque juntos están corriendo peligro. Ahí vemos que cuando pregunta Kardec, ¿es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre? Entonces, preferible sacrificar al ser que no existe. No es que se esté sacrificando, se está dando esa opción, podría vivir, pero obviamente hay sitios donde no hay toda esta tensión, seguramente, y esas preeclampsias evolucionan, digamos, hasta lo más crítico y tienen que ser remitidas oportunamente para poder salvarse, ¿no? Entonces, ese es como el caso típico, digamos, para comprender cuándo es preferible sacrificar al ser que no existe antes al que existe. Porque indudablemente la madre se puede salvar haciendo una cesárea oportuna y temprana. El bebé se puede salvarse, pero es probable también que muera, digamos, porque es prematuro. Pero muchos de estos bebés logran salir adelante y hay, digamos, dentro de esos recursos, todo el programa Canguro que fue ideado pues, por un médico colombiano y que ha dado pues, la vuelta al mundo, estas técnicas que permiten acoger a estos bebés prematuros, ¿no? Entonces, ahí en esta respuesta vemos y comprendemos también a lo que Kardec hacía referencia, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esta última pregunta en esta fase que llevamos. Y le vamos a pedir favor a Eduardo que nos lea esta pregunta 360, por favor. Bueno, Fabio, pregunta 360. ¿Es racional dispensarle al feto Aló, Eduardo. ¿Puedes leer la pregunta completa? Fabio, ¿me escuchas? Te estamos escuchando, pero se te fue la voz. Fabio, nos está entrando una llamada y por eso se perdió la ya. letra, no la estoy mirando ahí. Tocaría directamente con el libro. Sí, es la pregunta 360. Ya, ahora sí, ya. Sí, ya.
¿Tienes el libro Estoy a la esperando mano? que aparezca la respuesta. Voy a leer la pregunta. ¿Es racional dispensarle al feto la misma consideración que al cuerpo de un niño que ha vivido? Fabio, ¿por qué me coloca la respuesta? Ya. Respuesta. Ved en todo esto la voluntad de Dios y su obra. Así pues, no tratéis con ligereza las cosas que debéis respetar. ¿Por qué no habría que respetar las obras de la creación que a veces quedan incompletas por voluntad del Creador? Eso forma parte de sus designios, que nadie ha sido llamado a juzgar. Sí. Me viene a mi memoria en este instante la pregunta 123, que le pregunta al maestro Kardec, que por qué Dios ha permitido que los espíritus sigan por el camino del mal. Entonces, la espiritualidad superior responde que ¿cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Creéis que podéis penetrar en sus designios? Sin embargo, podéis decir así, la sabiduría de Dios está en la libertad que a cada uno concede de elegir, porque así cada quien es responsable de sus actos. En estos casos, en esta respuesta de esta pregunta, muy importante, está la voluntad de Dios y así sencillamente. Nosotros somos los que violamos esas leyes que Él tiene universalmente y por eso somos responsables de esa violación y a veces debemos parar con estas circunstancias, como en el caso de las madres y los padres que pierden un hijo por un aborto no provocado, sino por un aborto que es prueba para ellos. Y en este caso, ahí claramente nos está diciendo eso. Es un designio del Creador y nadie tenemos la moral para juzgar tal designio de Dios. Este es mi aporte, Fabio. Claro, gracias Eduardo. Y ya para concluir acá, solamente para resaltar dentro de la respuesta lo que dice, no tratéis con ligereza las cosas que debéis respetar. Es decir, así como se le otorga, digamos, un respeto profundo al cadáver de una persona adulta o niño, etcétera, para darle, digamos, toda la sepultura y todo el respeto que merece al final de la existencia, igual para los fetos que no lograron, digamos, terminar su periodo por la causa que sea, entonces es tratarlos con respeto y no con ligereza, ¿no? Porque eso forma parte de los designios de Dios, ¿no? Entonces, vamos a dejar aquí ya terminamos este subtema y estaremos para iniciar en la próxima, en 8 días, con la pregunta 361 y el subtema facultades morales e intelectuales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabito, y a todos por su participación tan enriquecedora en el estudio de esta noche del libro Los Espíritus. Vamos entonces a terminar con nuestra oración de agradecimiento y vamos a solicitarle el favor a Liliana. Lili, ¿estás? ¿Quién? ¿Liliana Rueda? Sí. O Liliana Estados Unidos. Bueno, aquí estoy yo. Sí, Lili. Escuchamos. Unimos nuestro corazón, nuestra mente para dar gracias a Dios por este bello momento de estudio, al grupo espiritual de este grupo, a los que conforman este grupo. Muchas gracias por su asistencia, por los temas esclarecidos el día de hoy. Gracias porque pues tenemos a Fabio que tiene un gran conocimiento de la parte gestacional y su experiencia con las maternas, porque hoy hemos podido entender temas físicos, orgánicos y espirituales. Te pedimos, Dios, por todas las personas que sufren en este instante, por todos los enfermos que están en este momento sufriendo,
en unidades de cuidado intensivo, con todos nuestros hermanos que están pasando necesidades de desempleo, de hambre. Son muchas, Dios. Permite, Señor, que se alivien sus sufrimientos. Ayuda para este planeta. Sabemos que estamos en la transformación planetaria, pero imploramos paz, amor y luz para este planeta en estos momentos. Gracias, Señor, por este día. Permite que tengamos sueños felices y permítenos durante la semana aprovechar estos estudios y que sean para nuestro mejoramiento espiritual. Buenas noches, que así sea.